Ok, chicos, entonces nada, vamos a comenzar hablando del resumen del balance constructivo. En estas tres últimas clases eh, hemos hablado de muchos temas, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de estados financieros, que ustedes ya tienen el resumen ahí en el grupo. Hemos hablado de asientos de operación. El día de ayer, que fue el día jueves, perdón, el día viernes, ayer, hablamos de ajustes, que es lo más complicadito por ahí. Y hoy vamos a hablar del balance constructivo. Esos 4 temas sí o sí entra para tu primera PC. De acuerdo. Ahora, hay otros temas como por ejemplo ratios financieros que ya está grabado en la plataforma para que lo vean, por favor. Tienen que ver ratios porque por un tema de tiempo yo no voy a ver ratios con ustedes. Y hoy voy a subir otra clase grabada que es costos, que también lo tienen que ver. Esas clases grabadas que yo subo son clases que a veces entra y a veces no. Entonces yo los grabo y los subo para que ustedes lo tengan. Pero todo lo demás sí o sí lo tienen que saber. Como por ejemplo balance constructivo, que hoy lo vamos a ver. Balance constructivo es un tema que el 90% de los exámenes siempre entra. Entonces es importante tener mapeado este tema de aquí. De acuerdo. Entonces, vamos a hablar de cómo se desarrolla un balance constructivo. Para tener una idea, primero yo les he enviado un resumen de un balance constructivo donde tienes que seguir todos los pasos. Pero yo para poder explicarte este balance constructivo lo vemos juntos con el Excel. Yo les he pasado un Excel para que ustedes sepan cómo se arma un balance constructivo. Armar un balance constructivo es lo más fácil del mundo si memorizas los pasos, básicamente. Entonces vamos a comenzar. Existen 2 tipos de balance constructivo, pero antes de eso te voy a dar esta tabla que es un balance constructivo. Un balance constructivo está conformado por, primero, balance de sumas y balance de saldos, que este es el famoso balance de comprobación, ¿de acuerdo? Entonces, un balance constructivo está conformado por el famoso balance de comprobación, que es balance de sumas, balance de saldos. Está conformado por ajustes, que justamente ayer les enseñé cómo se registran ajustes, entonces todos tus ajustes tienen que ir en esta columna. Y luego tienes que añadir 4 columnas más que son saldos ajustados, y de ahí viene el estado de resultados, utilidades retenidas y el estado de situación financiera. Esta tabla completa de 7 columnas se llama balance constructivo. Ahora, yo ya les he dado, por ejemplo, el balance de sumas y el balance de saldos ya está cuadrado, y asimismo les he dado los ajustes. Ya están los ajustes listos. Entonces, tu chamba básicamente es completar de saldos ajustados hacia adelante. Obviamente, los ajustes que yo ya les he colocado, obviamente, ¿de dónde lo vas a sacar? Los ajustes que yo les he colocado, obviamente, lo vas a sacar de los asientos de ajuste. Todos los asientos de ajuste que tú tengas en un problema lo vas a pasar aquí, en esta columna. Y siempre te debe de cuadrar. Es decir, el debe siempre tiene que ser igual al haber. De acuerdo, una vez que tú ya tienes tus ajustes, que en este ejercicio yo ya te los he colocado, ahora vamos a hallar los saldos ajustados. Para que tú puedas hallar los saldos ajustados, tienes que incluir el balance de saldos y le tienes que sumar o restar los ajustes. Siempre para hallar los saldos ajustados, tienes que hacer esto. Sumar balance de saldos y ajustes. Entonces, el balance de sumas no me interesa, lo voy a ocultar. Y solo me voy a quedar con estas 2 columnas. Ok, continúo. Una vez que tienes estas 2 columnas, vamos a hallar los saldos ajustados. Y para que tú puedas hallar los saldos ajustados, ¿de acuerdo? Tienes que ubicarte siempre en el mayor. Tienes que agarrar balance de saldos y ajustes y ubicarte en el mayor. ¿Cuál es el mayor aquí? El debe. Te vas al debe y restas. Si uno está en el debe y el otro está en el haber, restas. Mayor menos el menor que está en el haber.
Lo mismo sucede con la otra cuenta, balance de saldos y ajustes. En este caso solo hay un número que está en el debe. Entonces te vas al debe y colocas. Luego, cuentas por cobrar a comerciales. ¿Dónde está el mayor? En el debe. Como ambos están en el debe, cuando están en el mismo lugar, te ubicas en el mayor y lo sumas. Luego, provisiones. Ambos están en el haber. Entonces, te ubicas en el haber y lo sumas. Y así tienes que hacer para cada cuenta. Por ejemplo, mercadería. Mercadería tiene en el debe. Entonces, el mayor está en el debe. Te ubicas en el mayor y sumas. Debe más debe del ajuste. Luego, seguro pagado por adelantado. El mayor está en el debe. Como el mayor está en el debe, te ubicas en el debe y restas. Mayor menos menor. Luego, terrenos. Con respecto a los terrenos, solamente hay una cuenta, entonces lo copias en el debe. Lo mismo con maquinaria y equipo. Luego, depreciación acumulada. Con respecto a la depreciación acumulada, ambos están en el haber, te ubicas en el haber y lo sumas. Luego, con respecto a todas estas cuentas de aquí, en este caso solamente hay en el haber, entonces lo copias tal cual en el haber. Luego, devolución y rebaja sobre venta, solo hay en el debe, lo copias en el debe. Luego, compras, hay en el debe y en el haber, entonces restas y te sale 0, igual que los fletes, resta y te sale 0. Devoluciones sobre compra, hay en el haber y en el debe, se resta porque están en diferentes posiciones y como tienen la misma cantidad, también sale 0. Descuento por pronto pago, hay en el haber, te ubicas en el haber. Gasto por sueldo, ambos están en el debe. Te ubicas en el debe y sumas. Gasto por LAT, solo hay en el debe. Los totales que están de rojo no se hace nada y luego pasas todo lo que está aquí debajo. Está en el debe y el otro está en el haber. Listo. Y ahora, para seguir avanzando, estos saldos ajustados que acabas de hallar, tienes que sumar. Tienes que sumar todo el debe y todo el haber. ¿Te cuadró o no? Sí. Y ya tienes los saldos ajustados. Y así se calcula cualquier saldo ajustado que tengas en un balance constructivo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, continúo. Una vez que ya tienes el saldo ajustado, ya no te interesa ni el balance de saldos ni el ajuste. Yo lo voy a ocultar porque tengo Excel. Entonces solamente te concentras en los saldos ajustados. Una vez que ya te cuadró los saldos ajustados, ya tienes los saldos ajustados, ahora lo tienes que clasificar en la columna donde corresponda cada cuenta. Por ejemplo, tú sabes por el primer tema de la clase, de nuestro curso, que el estado de resultados solamente hay ingresos y gastos. O sea, dentro del estado de resultados solamente vas a encontrar ingresos y gastos. Entonces, cualquier cuenta que pertenezca a los ingresos y gastos va a estar en el estado de resultados. Luego, en la columna utilidades retenidas, solamente va a estar la cuenta que pertenezca a la utilidad retenida. Y finalmente, en la columna del estado de situación financiera, solamente van a estar las cuentas que pertenezcan a la situación financiera, o sea, activos, pasivos y patrimonios. Entonces, comienzas a clasificar. Caja Banco pertenece al estado de situación financiera y lo jalas. Valores negociables es un activo, pertenece al estado de situación financiera. Cuentas por cobrar igual, lo jalas en la misma posición. Provisión para incobrables, lo mismo, estado de situación financiera. Mercadería igual. Seguro pagado por adelantado, lo mismo. Terreno, lo mismo. Maquinaria y equipo, lo mismo. Depreciación acumulada también pertenece al estado de situación financiera. Cuentas por pagar a comerciales también. Capital social también. Reserva legal también.
Y luego tenemos una cuenta llamada utilidades retenidas. Utilidades retenidas pertenece al patrimonio, o sea, pertenecería al estado de situación financiera. Sin embargo, como hay una columna que se llama utilidades retenidas, va a estar en la columna. Luego, ventas brutas es un ingreso, todos los ingresos y todos los gastos en el estado de resultados. Devolución y rebaja sobre venta es un gasto, estado de resultados. Descuento por pronto pago es un ingreso, porque está en el haber. Todo lo que está en el haber son ingresos. Gasto por sueldo es un gasto, por eso está en el debe, estado de resultados. Gasto por la, también estado de resultados. Costo de venta es un gasto, va al estado de resultados. Gasto por depreciación igual, gasto por seguro igual, gasto por incobrables igual. Todo en el estado de resultados. Y finalmente el sueldo por pagar, que es un pasivo, va en el estado de situación financiera. Y ya clasificaste. Clasificaste todos los saldos ajustados en las columnas donde pertenezca. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, una vez que ya tienes el saldo ajustado, lo ocultas porque ya no te interesa y solamente te quedas con estas tres últimas columnas. ¿Qué vas a hacer en estas tres últimas columnas? Y acá es memoria. Lo primero que vas a hacer es sumar el estado de resultados. Vamos a sumar el estado de resultados. Vas a sumar, sumas todo el debe y sumas todo el haber. Y no te preocupes que no te va a cuadrar, ¿de acuerdo? No te cuadra. ¿Por qué? Porque cuando tú sumas el estado de resultados, tienes que recordar que todo lo que está en el debe del estado de resultados son gastos, porque los gastos aumentan en el debe. Y todo lo que está en el haber del estado de resultados son ingresos. Entonces, esta parte, cuando tú sumas el debe y el haber del estado de resultados, te va a decir si el balance constructivo es de un ingreso o de una pérdida. En este caso, el estado de resultados, como hay más ingresos que gastos, si te estás dando cuenta, hay más ingresos, son 2 millones de ingresos y 800.000 de gastos, eso te va a dar un ingreso. Así que este balance constructivo es de una ganancia. Y como este balance constructivo es de una ganancia, así que vas a completar lo siguiente. Primero viene la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos siempre viene y siempre va en el mayor. Te ubicas en el mayor y sacas la diferencia. Listo. Una vez que ya calculaste la utilidad antes de impuesto, vas a agregar tres cuentas más. Vas a agregar impuesto a la renta, tributo por pagar y utilidad neta porque te sale un ingreso. Listo. Ahora, ¿cómo completamos? El impuesto a la renta siempre va en el debe y jalas. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? Siempre es 29.5% por la utilidad antes de impuesto. Ahí está tu impuesto a la renta. Y este impuesto a la renta que acabas de colocar lo tienes que cuadrar siempre con tributo por pagar en el haber del estado de situación financiera. Listo. Ese es lo primero que tienes que hacer. Una vez que hayas colocado la utilidad antes de impuesto, calculas el impuesto a la renta y el tributo por pagar que siempre van en estas posiciones. Y luego la utilidad neta. La utilidad neta primero va en el debe del estado de resultados. Para hallar la utilidad neta hay que restar el UAI menos el impuesto a la renta. Ya está. Esta es la utilidad neta y su contraparte siempre va en el haber de utilidades retenidas, siempre. Listo. Con estas cuentas viene el total. Después que hayas colocado todas estas cuentas, viene el total. Y el total del estado de resultado te tiene que cuadrar. ¿Qué es lo que vas a sumar? Vas a sumar el total anterior más el impuesto a la renta más la utilidad neta. Y jalas. Ya sabes que el UAI no se suma. El UAI es un número invisible, no se suma para que te cuadre. Y así te sale tu total. Y ya cuadraste la primera columna que se llama estado de resultados. Todas estas cuentas que acabo de agregar te las tienes que memorizar. ¿Dónde van? Y con estas cuentas puedes cuadrar el estado de resultados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Ok. Ahora pasemos a cuadrar la columna utilidades retenidas. Para poder cuadrar la columna utilidades retenidas, tienes que agregar 3 cuentas más, en este orden. Vamos a agregar las 3 cuentas. Voy a agregar capitalización de utilidades. Voy a agregar reserva legal del periodo y voy a agregar dividendo. La única cuenta obligatoria es la reserva legal del periodo. La capitalización y los dividendos solamente lo colocas si tienes dato, nada más. O sea, la capitalización es dato y los dividendos también es dato. Si no lo tienes, no lo coloques. En este caso, yo lo voy a colocar, lo estoy colocando porque sí tengo dato aquí arriba. Me dicen capitalización de utilidades 100 soles. Ah, ok. Entonces, ¿cómo va la capitalización de utilidades? La capitalización de utilidades siempre va en utilidades retenidas, y acá le colocas los 100 soles en el debe, y su contraparte va en el haber del estado de situación financiera, pero como acá arriba hay un capital social, entonces lo vamos a incluir. Dentro de este millón le vas a sumar los 100 soles. Y listo. Y aquí está incluido. Y así se cuadra una capitalización. Siempre es en el debe de utilidades retenidas y en el haber de capital social. Lo pongo arriba porque acá hay un capital social. Si no hubiese este nombre, lo tendrías que poner aquí. Pero como ya hay, entonces lo pongo acá arriba, a la altura del nombre que dice capital social. ¿Preguntas? Ok. Una vez que ya hallaste la capitalización, viene la reserva legal del periodo, que eso siempre es obligatorio. Y acá vas a calcular la reserva legal del periodo. ¿Cómo se calcula la reserva legal del periodo? Siempre es el 10% de la utilidad neta. Una vez que ya lo colocaste en el debe, su contraparte va en el haber, o sea, va aquí. Como acá arriba hay una reserva legal, va a ir en estos 12.000, le vas a aumentar la reserva legal del periodo. Y lo voy a pintar del mismo color para que sepas que ahí está su cuadro. Una vez que hayas hecho esto, lo hayas cuadrado, ahora no te olvides que esta reserva legal que está en el estado de situación financiera tiene un tope. ¿Cuál es su tope de una reserva legal? El tope de una reserva legal es el 20% del total del capital social. Y tienes que saber que este tope no puede superar, o sea, que el total de la reserva legal que tienes en el estado de situación financiera no puede superar al tope. Entonces te estás dando cuenta que no supera, así que todo bien. Si es que superara, tienes que cambiar el monto de la reserva legal del periodo, porque no puede superar al tope. Máximo, la reserva legal puede ser igual al tope, no más. En este caso no pasa nada porque es menor. Una vez que ya sabes que no supera el tope, pasas a los dividendos. Con respecto a los dividendos, también es un dato del problema. Dice que los dividendos serán pagados el próximo año por 500 soles, entonces le vamos a colocar dividendo por pagar. Como voy a pagarlo el próximo año, se llama dividendo por pagar, y colocas aquí en el debe de utilidades retenidas los 500 soles de dividendos y en el haber los otros 500. Así se cuadra y lo voy a pintar del mismo color para que sepas que ahí está su cuadre. Listo. Y ahora totalizas. Totalizas las utilidades retenidas y tampoco te va a cuadrar, pero no te preocupes porque falta un paso más. Sumas utilidades retenidas, toda la columna, obviamente en tu calculadora, y no te cuadra. Entonces, una vez que suceda eso, viene aquí debajo el saldo final de utilidades retenidas. O resultados acumulados, que también se le conoce. Y lo colocas en el menor, que viene a ser el debe. Te ubicas en el menor, sacas la diferencia mayor menos menor, ahí está. Y su contraparte va aquí en el haber, pero como hay una cuenta acá arriba que se llama utilidades retenidas, lo vas a poner aquí arriba. Listo. Y ahora totalizas.
y sumas el total anterior más lo que acabas de agregar. Y ya te cuadró la famosa utilidades retenidas. Ya está cuadrado utilidades retenidas, por ende, ahora te debe de cuadrar de manera directa el estado de situación financiera. Así que sumas ahora la columna del estado de situación financiera. Listo, ¿te cuadro? Sí. Y así es como te queda un balance constructivo. Te lo voy a mostrar cómo queda. Ahí está. Voy a bajarle un poquito el zoom. Ahí lo tienes. Mira cómo está quedando. Balance de sumas cuadrado, balance de saldos cuadrado, ajustes te tiene que cuadrar, saldos ajustados también cuadrado, el estado de resultado también te tiene que cuadrar, las utilidades retenidas también y finalmente el estado de situación financiera. Y es así como se completa un balance constructivo cuando te da un ingreso. ¿Preguntas? Tienes que saber completar un balance constructivo. Tienes que recordar porque el 90% de los exámenes, ya sean virtuales o presenciales, siempre ha venido balance constructivo. O sea, es un tema que tú no te puedes saltar. O sea, es un tema que sí o sí lo tienes que repasar. Ahora, todos los pasos que te acabo de decir con este ejercicio está en tu resumen. Aquí está todos los pasos. Obviamente yo no lo voy a leer, este resumen es para ti y cada paso que yo he aplicado en el ejercicio aquí está. Por si te olvidas de algún paso, qué sé yo, puedes leer este resumen y ahí está todos los pasos que tienes que hacer. Todos, 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 todos. Son 10 pasos. Acá te digo dónde cuadrar, qué hacer, o sea, todo lo que te acabo de explicar en el Excel está aquí anexado. ¿Sí? Ya ustedes lo leen. Ahora pasamos al segundo balance constructivo, que ya no es un ingreso, sino una pérdida. Vamos a ir al balance constructivo cuando nos dan una pérdida. En esto también vamos a completar rápidamente el balance constructivo. En este caso ya te doy el balance de saldos, ya te doy los ajustes y para ahorrar tiempo ya te doy los saldos ajustados. Entonces tu chamba nomás, como ya tienes los saldos ajustados, voy a ocultar esto de aquí. Y mi chamba, como ya tengo los saldos ajustados, voy a clasificar. Vamos a clasificar rápidamente. Caja banco en el haber, valores negociables en el debe del estado de situación financiera, cuentas por cobrar igual, provisión lo mismo, mercadería igual, seguro pagado por adelantado igual, terreno igual, maquinaria y equipo aquí, depreciación acumulada hasta la reserva legal. Y luego tienes utilidades retenidas que van resultados acumulados. Acuérdate que resultados acumulados o utilidades retenidas son sinónimos. Luego las ventas brutas es un ingreso, estado de resultados. Devoluciones y rebajas sobre ventas es un gasto. Descuento por pronto pago es un ingreso. Gasto, gasto por LAT, gastos diversos. Y luego tienes el costo de venta que es un gasto, la depreciación de inmueble, el seguro, el incobrable y el sueldo por pagar, que es un pasivo que va en el estado de situación financiera. Lo he clasificado. Todos los saldos ajustados ya están clasificados en las columnas que pertenecen. Entonces, quédate con estas tres últimas columnas. Ya tienes estas tres últimas columnas y ahora totaliza primero el estado de resultados. Vamos a totalizar. Igual suma. Sumas todo el estado de resultados y obviamente no te va a cuadrar. Te vas a dar cuenta que el debe es mayor que el haber. ¿Qué quiere decir eso? Que en este balance constructivo hay más gastos, que te sale 3.802.000, que ingresos, que te sale 2.482.000. Entonces, si en este balance tienes más gastos que ingresos, entonces estás en un balance constructivo que te da pérdida.
Y como te da pérdida, mira lo que vas a hacer. Primero pones la utilidad antes de impuesto, que en este caso te sale la diferencia. Luego, en una pérdida tienes que recordar que no hay ni impuesto a la renta ni tributo por pagar. Yo lo voy a colocar, pero no es necesario colocarlo porque no existe impuesto a la renta ni tributo por pagar. El impuesto a la renta cero y el tributo por pagar cero, porque cuando hay una pérdida no existe ni impuesto a la renta ni tributo por pagar. Si tú quieres, lo omites. Yo lo voy a poner porque te estoy explicando que no existe. Cero, no hay impuesto a la renta. Luego que ya sabes que no hay ni impuesto a la renta ni tributo por pagar porque es una pérdida, viene pérdida neta. En vez de ponerle utilidad neta, colocas pérdida neta o también conocido como resultado del ejercicio. Puedes colocar pérdida neta o resultado del ejercicio. Y la pérdida neta o el resultado del ejercicio, ¿dónde va? Va aquí, en el haber. Lo colocas en el haber, que sería la utilidad antes de impuesto, lo colocas en el haber y su contraparte en el debe de resultados acumulados. Así va. Y luego colocas el total. Y sumas el total anterior más la pérdida neta. Y ya te cuadró. Ya sabes que la utilidad antes de impuesto no se le suma porque es un número invisible. Y ya te cuadró el estado de resultados. Y ahora vamos a cuadrar resultados acumulados. Tú sabes por el ejercicio anterior que para cuadrar resultados acumulados hay que poner 3 cuentas, que justamente son estas 3. Capitalización de utilidades, reserva legal del periodo y dividendos. Cuando hay una pérdida, ninguno de estos 3 hay, o sea, todo cero. Gina, ¿por qué no hay ninguno de estos 3? Porque es una pérdida. Cuando hay una pérdida no hay capitalización, tampoco reserva legal y tampoco dividendos, o sea, todo cero. Así que si quieres lo colocas, si quieres no, porque te sale cero y le colocas el total. Y sumas. Sumas todo el debe de resultados acumulados y todo el haber. Y obviamente no te cuadra, entonces para que te cuadre viene el saldo final de resultados acumulados o también conocido como utilidades retenidas. Y lo colocas en el menor. Lo colocas en el menor que te sale el haber y su contraparte va en el debe, pero las utilidades retenidas aquí hay en el debe. Listo. Y por default ya te cuadró. Sumas. Ya te cuadró la columna utilidades retenidas y ahora por default te tiene que cuadrar la columna del estado de situación financiera. ¿Te cuadró o no? Sí. Y así es como se arma un balance constructivo cuando hay pérdida. Si ustedes se están dando cuenta, cuando hay pérdida hay ciertos pasos que se omiten, como por ejemplo el impuesto a la renta y el tributo por pagar que no existe. Ya no hay utilidad si no hay pérdida neta. Luego no hay ni capitalización, ni reserva legal, ni dividendos porque es cero. Y básicamente esas cosas se omiten. Y eso es armar un balance constructivo cuando hay una pérdida. Entonces, en tu examen te pueden dar, el más común es el ingreso, que es el primer ejercicio que resolvimos, y lo otro que también puede ser dentro de tu evaluación es que te den una pérdida. Tienes que saber por ambas formas. Y todos los pasos que te acabo de decir de una pérdida está también en tu resumen. Aquí está, cuando tenemos pérdida en un balance constructivo, y ahí está todos los pasos que tienes que saber. Preguntas por un balance constructivo, dudas. Y eso es básicamente completar un balance constructivo. Y así te quedaría. Todo cuadrado. Siempre te debe de cuadrar todo.
Entonces, tienen que repasar bien este tema porque esto entra. Tienes que saber los pasos, cómo se cuadra, etcétera. No es nada complicado. Yo siempre te voy a recomendar que este Excel en limpio, que ustedes lo tienen en el grupo, lo impriman y lo hagan a mano. No hagan nada en Excel porque lo más probable es que tu PC1 no sea en Excel. Tú lo tienes que practicar a mano. Así que no lo hagas en Excel, hazlo a mano, porque es diferente hacerlo en Excel y hacerlo a mano. Hacerlo en Excel te facilita más la vida porque el Excel te hace todo. En cambio, a mano tienes que usar calculadora, así que ve practicando y empieza a usar tu calculadora porque eso es lo que vas a usar para tu primera PC. ¿De acuerdo? Así que hazlo a mano. Imprimes el Excel en A4 y listo. Y empiezas a desarrollarlo todo a mano. Cualquier ejercicio que nosotros hacemos en el curso lo tienes que hacer tú, lo tienes que volver a hacer, pero a mano. ¿Ok? Y siempre, si te salen decimales, siempre redondéalo para que te salga lo más cercano a 2 decimales o a 4 decimales. Siempre en tus exámenes te van a decir a cuántos decimales redondearlo. Siempre es a 2, pero a veces es a 4. Cuando tú lo hagas a mano, redondéalo a 4 decimales para que se acerque más. Listo, entonces ya recordaste cómo completar un balance constructivo. Así de fácil se completa un balance constructivo. Ahora, de un balance constructivo, ¿qué te pueden pedir? Te pueden pedir básicamente dos cosas. La primera son los estados financieros que ustedes ya saben. Por ejemplo, te pueden pedir una vez que hayas terminado el balance constructivo, te pueden pedir, ¿no? Hacer el estado de resultados. Si tú quieres hacer el estado de resultados, primero tienes que saber la estructura del estado de resultados, empezando por ahí, y toda la información lo sacas de la columna estado de resultados. El segundo estado que te pueden pedir es el estado de situación financiera. Tú ya sabes el formato del estado de situación financiera y lo sacas de esta columna de aquí. Por eso es importante saber estados financieros porque también te pueden preguntar. ¿Y qué más te pueden preguntar? El estado de cambio en el patrimonio neto, que también lo puedes sacar del estado de situación financiera y de utilidades retenidas. Entonces, de este estado financiero te pueden preguntar, perdón, de este balance constructivo, cuando tú ya lo termines y te cuadre, te pueden preguntar armar estados financieros. Ahora, ¿qué otra cosa también he visto que te pueden preguntar? Asientos de cierre. Y ahora te voy a explicar qué son los asientos de cierre. Los asientos de cierre únicamente se hacen cuando hayas terminado de elaborar tu balance constructivo. No hay de otro. O sea, solamente los asientos de cierre lo puedes hacer siempre y cuando hayas terminado tu balance constructivo. Y vamos a ver un poquito los asientos de cierre. Te he pasado un resumen de asientos de cierre. Yo acá te he puesto diferentes tipos de asientos, pero solamente algunos son asientos de cierre. Por ejemplo, solamente te voy a mostrar los asientos de cierre. Los asientos de cierre, por ejemplo, es este, el que dice cierre de la cuenta ingresos. Si te preguntan algún asiento de cierre, tienes que colocar el cierre de la cuenta ingresos. Cerrar la cuenta ingresos, ¿qué significa? Cerrar la cuenta ingresos significa que tienes que eliminar todos los ingresos que tengas en tu balance constructivo. Y acá te he dado una especie de esqueleto de cómo sería el asiento. Por ejemplo, si tu balance constructivo te salió una ganancia o te salió una pérdida, el asiento es el mismo. Todos los ingresos que generalmente se registran en el haber, ahora como lo vas a cerrar, lo tienes que eliminar en el debe. Y en el debe vas a colocar todos los ingresos que tengas en tu balance. Una vez que hayas eliminado todo el ingreso, en el haber vas a colocar devolución y rebaja sobre venta siempre, si es que tienes, lo colocas, y debajo resultado del ejercicio. Y así es el asiento, así es el esqueleto para cerrar la cuenta ingresos, que se llama un asiento de cierre. Ahora, ¿qué otro asiento de cierre existe? Cerrar la cuenta de gastos. Si tú quieres cerrar la cuenta de gastos, también va a depender si tu balance constructivo te da una ganancia o te da una pérdida.
Si te da una ganancia, lo tienes que cerrar de esta manera. En el haber, como todos los gastos generalmente se registran en el debe, ahora que lo vas a cerrar, que significa eliminar, todo lo tienes que colocar en el haber. Colocas todos los gastos en el haber, incluyendo el gasto del impuesto a la renta que tienes en una ganancia. Y en el debe va resultado del ejercicio. En cambio, si tú quieres cerrar la cuenta gastos cuando te da una pérdida, es idéntico, solamente que no existe impuesto a la renta. Porque en una pérdida no hay impuesto a la renta. Y así cierras la cuenta de los gastos. Otro asiento de cierre que tienes que aprender es el cierre de la cuenta resultado del ejercicio con resultado acumulado. Este asiento es bien sencillo porque depende en qué tipo de balance constructivo te encuentres, si es ganancia o si es pérdida. Si es ganancia, el asiento es así, resultado del ejercicio con resultado acumulado, y si es pérdida es resultado acumulado con resultado del ejercicio. Todo depende de qué tipo de balance constructivo estés trabajando. Luego tenemos el otro asiento de cierre, que es cerrar la cuenta estado financiero. Cuando a ti te pidan cerrar la cuenta del estado de situación financiera, básicamente todo lo colocas en el haber. Todo lo que está en el haber lo colocas en el debe. O sea, todo lo haces al revés. Todo lo que está en el haber, que generalmente son pasivos y patrimonios, ahora lo vas a eliminar en el debe. Y todo lo que está en el debe, que generalmente son los activos, lo vas a eliminar en el haber. Solamente eliminas todas las cuentas del estado de situación financiera, tanto para una ganancia como para una pérdida. Y eso básicamente son los asientos de cierre, lo que es seleccionado de color amarillo. Ahora, Gina, ¿qué pasa con las demás cuentas? Por ejemplo, ¿qué pasa con la provisión del impuesto a la renta? Te lo he puesto en la fila de asientos de cierre, en la teoría de asientos de cierre, pero realmente no es un asiento de cierre. Es un asiento que acompaña a los asientos de cierre. O sea, siempre que te pregunten asientos de cierre, siempre te preguntan hacer la provisión del impuesto a la renta, etc. Entonces, el registro de la provisión del impuesto a la renta simplemente es un asiento de cómo se registra el impuesto a la renta, pero no es un asiento de cierre. ¿Cómo se registra el impuesto a la renta? Cuando hay una pérdida, obviamente no hay impuesto a la renta, o sea, no existe asiento, pero cuando hay una ganancia, sí. Y cuando tú quieres registrar la provisión del impuesto a la renta, cuando hay una ganancia, es impuesto a la renta en el debe contra tributo por pagar. Otro asiento que te podrían preguntar, pero que no es asiento de cierre, es, por ejemplo, el asiento de la reserva legal. ¿Cómo es el asiento de la reserva legal? Obviamente, cuando hay pérdida no existe, pero cuando hay ganancia sí. Y el asiento de la reserva legal siempre es resultado acumulado contra reserva legal. También te podrían preguntar el asiento de capitalización de utilidades. ¿Cómo es el asiento de capitalización de utilidades? Es resultado acumulado en el debe contra capital social. Y finalmente también te podrían preguntar el asiento de dividendos. Si tú quieres hacer asientos de dividendos, el asiento es así: resultado acumulado en el debe contra, y depende si lo pagaste, contra efectivo, y si no lo pagaste, contra dividendos por pagar. Y esos son todos los asientos que tú tienes que saber. En este resumen están los asientos de cierre, que dice cierre al inicio, esos son asientos de cierre, y también te he colocado 4 asientos normales que no son de cierre, pero te lo he colocado aquí porque se suele preguntar siempre junto. Siempre que te pregunten asientos de cierre, te van a preguntar, por ejemplo, registrar el asiento de reserva legal o registrar el asiento del impuesto a la renta. ¿Quedó claro? Ok, ahora vamos a aplicar todos nuestros pasos de este resumen en el balance constructivo que nos da una ganancia. Para eso solamente me voy a quedar con estas 3 últimas columnas. Siempre que quieras hacer los asientos de cierre, siempre te quedas con estas 3 últimas columnas. Y acá voy a primero hacer todos los asientos de cierre. Asientos de cierre. Y como les dije en un inicio, los asientos de cierre siempre se hacen cuando hayas terminado el balance constructivo. Primer asiento de cierre, voy a hacer acá todos los asientos de cierre. Primer asiento de cierre que tienes que hacer, ¿cuál sería? Mira tu resumen. El primer asiento de cierre es cerrar la cuenta ingresos.
Entonces vamos a cerrar la cuenta ingresos. Para eso tienes que ubicarte en la columna estado de resultados. Para cerrar la cuenta ingresos, te vas a tu resumen y dices, todos los ingresos tienen que ir en el debe. Entonces comienzas, todos los ingresos, te vas al estado de resultados y todos los ingresos están en el haber. Son ventas brutas y descuento por pronto pago. Son los únicos dos ingresos que tengo y lo registras en el debe. Una vez que ya eliminaste los ingresos, en el haber colocas devolución y rebaja sobre venta. Y lo colocas en el haber. Lo estás eliminando, pero en el haber. Y luego, para que te cuadre este asiento, le colocas resultado del ejercicio. Y sumas. Sumas el debe y restas el haber. Y así te quedaría el primer asiento de cierre de los ingresos. Ajá, Fabiana me pregunta, ¿tendría que memorizar? Sí, tendrías que memorizar dónde van, porque las cuentas pueden cambiar, ¿no? En este caso, los ingresos siempre van en el debe, o sea, siempre lo vas a colocar en el debe, pero pueden ser diferentes tipos de ingresos, no siempre los mismos. Pero es básicamente la estructura, porque siempre es así. ¿Sí, Fabiana? Ok, siempre que yo le doy resúmenes de asientos, es que el asiento siempre se hace de esa manera. Ahora, voy a cerrar ahora, una vez que ya cerré los ingresos, segundo asiento de cierre, voy a cerrar los gastos. Si tú miras tu resumen de los gastos, primero va resultado del ejercicio y de ahí eliminas todos los gastos que tienes. Entonces voy a colocar resultado del ejercicio y voy a eliminar todos los gastos que yo tengo. Y para eso todos los gastos están en el debe, pero ya no cuentas devolución y rebaja sobre venta porque eso ya lo eliminaste aquí arriba. Entonces vamos a contar el gasto por sueldo, el gasto por LAT y empiezas a eliminarlo. Luego el costo de venta, hasta el gasto por incobrables y empiezas a jalar todos los gastos que tengas. Esos son todos los gastos y me falta un gasto más que es el gasto del impuesto a la renta. Listo. Sumas todo eso y eso te da el resultado del ejercicio y así eliminas todos los gastos. Entonces ya tienes el asiento de cierre de ingresos y de gastos. Luego viene el tercer asiento de cierre. ¿Cuál es el tercer asiento de cierre? El tercer asiento de cierre, como tienes en tu resumen, es resultado del ejercicio contra resultado acumulado. Entonces coloca resultado del ejercicio contra resultado acumulado. Y lo que vas a hacer es registrarlo. Colocas el asiento, te vas a la utilidad neta y lo jalas. Siempre de la utilidad neta porque es un ingreso, es una ganancia este balance constructivo. Y así te quedaría el tercer asiento de cierre. Todos los datos los saco del balance constructivo. Y por último, el último asiento de cierre es el asiento de cierre del estado de situación financiera. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está en el haber, tú lo vas a eliminar en el debe. Es decir, todo lo que está en el haber lo coloco en el debe. 30.000, 75.000, todo lo que esté en el haber lo colocas en el debe. Y jalas los nombres. 30.000, provisión para incobrables, 75.000, maquinaria y equipo. Ya está. Sigues eliminando. Todo lo que esté en el haber lo estoy colocando en el debe. Luego los 9.000, los 495.000 y los 500. Y colocas y jalas los nombres. 9.000 sueldo por pagar, tributo por pagar y dividendo por pagar. Una vez que ya eliminaste, ya todo lo colocaste en el debe, ahora viene el haber. Todo lo que está en el debe de tu columna, ahora lo pasas al haber. Así que comienzas a jalar. Y luego jalas lo de aquí abajo. Listo.
Ay, no, lo jalé mal. Desde acá. Ya está. Y ahí está. Y así eliminas la cuenta del estado de situación financiera. Y estos serían los 4 asientos de cierre. Eliminar ingresos, eliminar gastos, el resultado del ejercicio y eliminar las cuentas del estado de situación financiera. Y ahora vamos a ir a los otros asientos que no son de cierre, pero que te suelen preguntar. Por ejemplo, la provisión del impuesto a la renta. Número 5. Ya terminé con todos los asientos de cierre, pero también me pueden pedir registrar la provisión del impuesto a la renta. Entonces tienes que hacer este primer asiento de aquí, que es impuesto a la renta contra tributo por pagar. Y lo vas a sacar de tu balance constructivo. El impuesto a la renta es 495.000. ¿Qué otro asiento te pueden pedir? Además de la provisión, te pueden pedir la reserva legal. Ok, vamos a hacer la reserva legal. 6. La reserva legal, el asiento es así. Resultado acumulado contra reserva legal. Y lo jalas de la reserva legal del periodo de tu balance constructivo. ¿Qué otro asiento te pueden pedir? Te pueden pedir la capitalización. La capitalización, el asiento es así. Resultado acumulado contra capital social. Y jalas la capitalización de 100 soles, que en este ejercicio hay. Y finalmente, ¿qué otro asiento te pueden pedir? Y este es el último, dividendos. ¿Cómo es el asiento de dividendos? Es resultado acumulado contra dividendo por pagar porque todavía no lo pago, que sería 500. Y estos son los otros 4 asientos que no se les llama asientos de cierre, pero que te pueden preguntar también en un balance. Impuesto a la renta, el de la reserva legal, de la capitalización o de los dividendos. Y eso sería básicamente todo por la clase de hoy. ¿Preguntas? Es bien mecánico este tema, solamente que tienes que aprenderte como que los pasos, los asientos, etc. Si haces un ejercicio por tu cuenta, ya sabes los demás, porque todo lo demás es lo mismo. ¿Preguntas, chicas? ¿No? Listo, entonces, ahorita voy a subir esta clase a la plataforma, les voy a enviar la solución de este ejercicio y también les voy a colocar por el grupo la otra clase grabada que es de costos que les tengo que subir para que lo puedan ver, ya que mañana a las 11:40 ya vamos a desarrollar nuestra primera PC. ¿Sí? Listo, entonces nos vemos el día de mañana y pónganse a estudiar, porfa, toda la teoría. Chao, cuídense.